Pero en Habacuc capítulo 3, versículo 1 al 4, cuando lo tenemos decimos amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Fíjense, hermanos, cuando Dios obra algo de sí mismo, en mí estoy adorando. Eso es adoración. La misericordia de Dios es lo que Dios es. Amén. Versículo 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Fíjense en cómo Habacuc, que conocía la ley, este profeta, acude y habla, recuerda el monte Sinaí, donde la gloria del Señor descendió, donde Dios descendió y le dio la ley a Moisés. De Temán, ¿no? Y luego dice, su gloria cubrió los cielos, pero antes de eso hay un Sela que nos dice que paremos un momento, medita en lo que acabaste de leer, medita en la palabra del Señor y luego retoma la palabra. Amén. Y ahí dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Y quiero leerte dos notas que compartía, ¿no? Como para entender un poco el contexto de esto. Versículo 1 y 2, en el momento de esta oración, Israel atraviesa un periodo de prueba y dolor. Habacuc sabe que en el fin de los tiempos Dios establecerá su reino de paz. Entonces el llanto y la aflicción cesarán para siempre. Nosotros pensamos como Habacuc, hermanos, porque va a haber un momento donde no va a haber más dolor, más llanto. Cuando Cristo venga, hermanos, nosotros estaremos en su reino milenial, establecerá su reino. Cuando nosotros seamos arrebatados, la iglesia sea tomada, y es la esperanza que tenemos como cristianos. Amén. Dice que aviva tu obra en medio de los tiempos, pero luego dice en medio de los tiempos hazla conocer. No obstante, mientras llega ese día, que todos los hijos de Dios, los cristianos verdaderos, esperan que Cristo venga. Señor, ven, el Espíritu y las novias dicen ven. Es necesario, mientras tanto, refugiarse en la misericordia de Dios. Es de notar que Habacuc apeló a la gracia de Dios sin resaltar ningún mérito personal. El ser humano no merece la bondad de Dios, pero Él la da fielmente por gracia. Por eso dice, en la ira, a pesar de lo que estoy pasando, Señor, acuérdate de que tú eres misericordioso. Amén. Cantábamos, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Israel fue llevado cautivo a Babilonia, el templo fue destruido y no se supo lo sucedido con el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Israel se sentía lejos de Dios, de su presencia y de su revelación. En ese momento Habacuc recordó cómo Dios se había mostrado en el monte Sinaí. Leemos nuevamente el versículo 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Acá Habacuc recuerda, ya hace ese Sela y dice, me acuerdo que Dios, ¿no?, estuvo en medio de su pueblo, en el monte Sinaí. Y de la misma manera el cristiano necesita recordar la revelación que Dios le ha dado y los momentos en que se sintió más cerca de Él. Pues llegará el día en que, como Israel, hermanos, se sentirá lejos de Dios. ¿Quién? El cristiano. Y al recordar se fortalecerá su fe. No será una realidad que va a estar lejos, sino que se va a sentir. Yo puedo levantar la mano y decir, he pasado un momento que me sentí lejos de Dios. ¿Verdad que sí? Si somos honestos, cada uno de nosotros, hubo momentos en nuestra vida cristiana que nos sentimos lejos de Dios. Y al recordar, hermanos, nos vamos a fortalecer en fe, sabiendo que Dios ha prometido estar siempre presente. ¿Sí? Va a haber un momento que vamos a estar ahí, ¿sí?, en un momento de aflicción, donde nos sentimos tan cerca del Señor o también nos sentimos por ahí lejos, pero la palabra de Dios no cambia y dice, acérquense a mí, dijo Dios, y yo me voy a acercar a ustedes. Quiero ese punto de encuentro de adoración. ¿Me siguen, hermano? Donde yo tomo algo de mí mismo, dice Dios, y te muestro en esa aflicción que yo soy misericordioso, que yo soy fiel, y obro eso, lo que yo soy en tu vida.
porque Dios no puede dejar de ser lo que es en esencia. Dios es justo, es santo, es amor, hermano. Y como compartía esta reflexión, ¿no? Nosotros no, el ser humano no merece la bondad de Dios, pero Él la da fielmente por gracia. Por eso, en un momento cuando Pablo estaba pasando un aguijón, ¿no? La Biblia lo sabemos, Dios le dijo: Jesús, bástate mi gracia, bástate lo que yo soy, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pedro lo sabía, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó por su gloria eterna, después de que hayáis pasado un momento de aflicción, dice, ¿no? Fíjense en 1 de Pedro capítulo 5, lo dice esto: luego que vas a tener que pasar un momento de aflicción, tal vez, pero luego de eso Él lo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y luego termina con esa alabanza, esa doxología: a Él sea la gloria, el reino. Amén. Y por eso nosotros podemos tomar en estos versículos de la misma palabra. Y qué bueno es meditar en esto, hermanos, donde nosotros podemos recordar, ¿qué cosa? Como hizo Habacuc, los momentos donde nos sentimos cerca de Dios. ¿Cuántos tuvieron un encuentro con Jesús? ¿Cuántos tuvieron una experiencia personal con el Espíritu Santo? ¿Sí? Somos iglesia, estamos en la casa, pero tal vez en la casa no tuvimos un encuentro personal con el Espíritu Santo, con Dios mismo. Y Él quiere realmente tener un encuentro con vos, hermanos, un punto de encuentro. ¿Se entiende esto? Y realmente en eso, si lo tuviste, recordá eso, ¿sí? Y insistí en la oración, decirle: Señor, yo quiero volver a sentir tu presencia. Y realmente saber, como dice acá, que tu gloria cubrió los cielos, ¿no? Y recordar esto: no estuve en el monte Sinaí, Señor, pero realmente yo pude ver tu poder, tu mano, como dice el versículo 4, en mi vida en un momento de aflicción.